Y hoy quiero también hacer un poquito un repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada. El título de la semana pasada es Transformando mi mundo. Hoy quiero hablar de Transformando mi mundo, parte 2. Recuerden que después pasamos la prédica, ustedes la pueden escuchar de vuelta. La ponemos ahí en el grupo, en YouTube. Y Dios me venía hablando de esto, de que nosotros como hijos de Dios, con la sustancia divina que tenemos en nosotros y esa sustancia sobrenatural, esa sustancia es una sustancia que transforma por lo que es, una sustancia que conquista, una sustancia que manifiesta vida, no porque lo que nosotros somos, sino por lo que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Por eso el objetivo de nosotros como cristianos siempre es manifestar vida. De una manera natural, nosotros manifestamos vidas por lo que somos. Aunque usted no se da cuenta de donde usted está, dependiendo también de ese gobierno, de esa vida que poseemos, el lugar donde está siempre es transformado por el que está en usted, no por lo que uno haga. Si lo que uno hace es guiado por Dios, mucho más. Pero ya por lo que usted es y por lo que tiene, el mundo es transformado. Por eso es fundamental entender de que nosotros somos llamados a ser transformadores y a continuar con esta transformación. Digo, ¿por qué a continuar? Porque no es que nosotros estamos haciendo algo nuevo. Desde Jesucristo, hoy leímos ahí en Mateo, ¿no? Desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos, ¿qué viene haciendo? Viene avanzando. Y para avanzar hay que erradicar potencias diabólicas, tronos, dominios, que vienen deshabilitándose y cayendo por el poder de la iglesia. Ahora, es fundamental entender que esta transformación que viene gestándose de más de 2000 años, hay evidencias claras, y yo sé que ustedes las saben, y hay muchísimo para poder hablar de estas evidencias. Muchas gracias. Hay mucho para hablar de estas evidencias, pero como para poder tener algunos puntos nada más de la transformación que nosotros como iglesia venimos haciendo, porque si hay algo que nosotros estamos convencidos es que nosotros no estamos de bien a mal, no estamos cada vez peor, estamos cada vez mejor cuando vemos la historia de estos 2000 años. Si vemos estos 50 años, estos 100 años puede ser, pero si vemos la historia de estos 100 años, estos 2000 años, desde Cristo, desde que se instauró la iglesia, nos damos cuenta del avance que hubo y la transformación que se fue gestando. Por ejemplo, si usted busca las estadísticas, el cristianismo es la religión, por decirlo de una manera, que más integrantes tiene. Después viene el islamismo, pero el cristianismo es el que más integrantes tiene. De una población de 7.900 millones de personas en el mundo, el 31% son cristianos. Esto es tremendo. 31%, es decir, 2.400 millones de cristianos en el mundo. Y esto es fundamental porque comenzó con 1, Cristo, después con 12, después con 70. Y imagínese si usted agarra ahora una máquina del tiempo. ¿Cuánto vieron Volviendo al Futuro? ¿Lo vieron esa película? Se la recomiendo. Muy bueno. Y agarra ese auto y se va al futuro a la historia de Pablo, ¿no? Pablo con Pedro se sientan ahí a tomar unos mates y le decís, Pablo, ¿sabés que en el 2023 los cristianos llegan a ser 2.400 millones? Imagínense la mente de Pablo. Y después le decís, ¿y sabés que a partir de lo que Cristo hizo, dividió la historia en dos? Todo el mundo ya reconoce a Cristo porque
empiezan a contar los años a partir de Cristo. Y sabés que de una manera indirecta también reconocen, porque todos festejan Navidad, y todos festejan las Pascuas, y todos festejan hasta los Reyes. Y le cuenta todas estas cosas y todas estas evidencias de ¿qué? De que el reino de los cielos avanza. De que el reino de los cielos viene avanzando, porque no es hecho por hombres. Porque no es que un hombre hizo, que un hombre hace. Es Dios respaldando su querer. Por eso siempre, en las reuniones que hemos tenido un montón de reuniones en este mes con cada uno de ustedes y con muchísimos que hoy no están, el objetivo ¿cuál era? Vamos a tratar de proyectar juntos para que vos puedas hacer algo que está en el corazón de Dios para que no pierdas tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no va a respaldar tus ideas. Dios va a respaldar tus ideas si están en su corazón. Si no, es una pérdida de tiempo, una frustración. Entonces, vamos juntos a orar, a caminar. ¿Para qué? Para poder ser precisos y no perder tiempo. Pero hay un montón de evidencias, y acá anoté muchísimas, que no las voy a decir, pero comenzando ya de la influencia en la formación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos 30 artículos que se rigen en todos los países, continuando con las leyes que fueron realizadas en distintos países a través de fundamentos bíblicos. Y podemos hablar de muchísimas otras cosas, como fue erradicada en un montón de lugares la esclavitud y tantas otras cosas que vemos el avance de Cristo, el avance del reino, ¿no? Pero esa transformación, para que sea efectiva, la tenemos que comenzar ¿a dónde? En casa, ¿no? Primero en casa. ¿De qué sirve yo venir acá a predicar y luego que vos tenés que creer y después en mi casa en desorden? Es decir, en mi casa ¿sirve de algo? No sirve. Primero es desde adentro hacia afuera. Por eso el título que venimos trabajando de la semana pasada no es transformando el mundo. Sí, tenemos que ir a transformar el mundo, pero primero transformar mi mundo. Transformar mi mundo para poder transformar el mundo. Por eso es fundamental entender esto que dice Juan 1.4. Acompáñenme ahí en NBI. Fíjense, Juan 1.4. Dice, ¿en él? ¿En quién? En Cristo. ¿No? Ahí está hablando de Cristo. En él, es decir, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 5. Esa luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Esa luz que es Cristo, esa luz que vino al mundo en un estuche llamado Jesús, esa luz resplandece en la oscuridad, y aunque la oscuridad ha querido apagarla, no ha podido. Porque nunca la oscuridad va a prevalecer sobre la luz. Ahora, si yo le pregunto, ¿y qué pasó con esa luz? Sabemos que Cristo es la luz. ¿Qué pasó con esa luz? ¿Dónde está ahora esa luz? ¿Estuvo solamente en aquel tiempo cuando Cristo vino? No, fue impartida en tu vida por el Espíritu Santo. Por eso es imposible que no transformemos, porque tenemos la esencia para transformar. Tenemos en nosotros la luz, para que en el lugar donde estemos, toda oscuridad sea disipada, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, por lo que portamos, por lo que tenemos. Esa luz es Cristo en nosotros. La luz que hace que la oscuridad desaparezca está en cada uno de nosotros. Dios tiene que revelarnos, tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento, como decía Pablo, para poder comprender y ver todo lo que tenemos y desde ahí empezar a caminar. Porque todo lo que tenemos va a estar condicionado. Va a estar condicionado con lo que creamos, porque todo se maneja por la fe.
Entonces todo lo que tenemos va a estar condicionado por lo que creamos. Cuando a medida que Dios nos va mostrando y se va revelando en nuestra vida y vamos entendiendo el poder indestructible y sobrenatural que tenemos, empezamos a caminar desde otro lugar. Esa luz que hace que la oscuridad desaparezca está en cada uno de nosotros. Es por eso que somos llamados a hacer desaparecer la oscuridad. Es por eso que hagamos lo que hagamos, lo importante es lo que portamos, no lo que hagamos. Porque tenemos en nosotros el poder que vence todo. Como hijos de Dios, como el cuerpo mismo de Cristo sobre la tierra, tenemos todo lo que necesitamos para transformar. Tenemos todo lo que necesitamos para transformar. Lógicamente que necesitamos entrar en un proceso para que eso indestructible empiece a manifestarse, para que empiece realmente a poder fluir libremente. Por eso estuvimos trabajando la semana pasada sobre 3 puntos que quiero hacer un repaso muy breve, pero un repaso fundamental para poder recordar los condicionantes que vamos a tener para que esa vida realmente pueda ser efectiva. No sé si se acuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero dijimos que había 3 condicionantes, ¿no? El condicionante número 1, lo voy a decir en otro orden, pero el número 1 era rendir todas las áreas de mi vida. Los digo en otro orden, pero es lo mismo. Rendir todas las áreas de mi vida a Dios. ¿Saben que mientras estaba cantando recién, Dios me venía hablando? Dios hace algo, es tan sobrenatural Dios. Porque a veces cuando uno está predicando, uno está hablando, automáticamente está Dios hablándole. Y yo no lo puedo explicar, pero es algo tremendo. Cuando uno, porque es como que uno habla a través del intelecto, pero el espíritu tuyo está siendo intervenido por el Espíritu Santo y te está ministrando. Y mientras estaba cantando, Dios me decía esto, ¿no? Me mostraba la palabra que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, ¿no? Y miren lo que me mostraba el Señor hoy cuando estaba cantando. Me decía: ¿qué pasa si vos hoy te doy, no sé, $1.000 millones? Imagínense una cantidad desorbitante de dinero, de dólares, te los doy. ¿Vos los dejarías en el aparador? A ver, el momento que te dan ese dinero vos tenés un problema. ¿Por qué? ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los guardo? ¿A dónde guardarían ustedes $1.000 millones con la seguridad de que nadie te los va a quitar? A ver, ¿qué opinan? En una caja fuerte. Bueno, pero pueden entrar los ladrones, te rompan la caja fuerte y te lo llevan. ¿Qué más? A ver, ¿en qué otro lugar lo podríamos poner? En la parte de abajo de un peine. En abajo de un peine está medio complicado para $1.000 millones. Salvo que tengas una máquina para... ¿Qué más? A ver ahí. Abajo del cajero. En un cajero. Te tenés que llevar el cajero a tu casa. A ver ahí, Mateo. Abajo del agua. ¿Abajo de qué? Del agua. Ah, en el mar. Ah, bueno, ahí ya se fue a... es muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pero... A ver, decimos, los llevo al banco. ¿Y quién te garantiza que en el banco? A ver, no hay ningún lugar que te garantice de que va a estar seguro ese tesoro tuyo. Ahora, ¿cómo? En la casa de la suegra, dice, está complicado. Entonces, no hay ningún lugar en el cual nosotros podemos descansar sabiendo de si tengo $1.000 millones, que es mi tesoro, pero lo tengo en un lugar seguro que nadie me lo va a quitar. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Todo eso estaba pensando mientras estaba cantando? Sí, porque miren lo que me dice. Porque Dios me dice, bueno, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si vos tuvieras un tesoro, no tenés lugar para guardarlo y estar tranquilo. Ahora, el tesoro más grande de todos que tenemos es el corazón, no es nada de lo visible. Y el único lugar
seguro en el cual podemos guardar el mayor tesoro que tenemos, que es el corazón, es en Dios. Por eso es tan importante esto, rendir todas las áreas. Y el área más importante que tenemos que rendir es nuestro corazón. Es decirle, Dios, vos sos el único que puede guardar mi vida. Vos sos el único que puede proteger mi tesoro. Por eso Él nos pide que lo amemos. Por eso Él dice el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios por encima de todo. Porque es necesario que nuestro corazón esté en un lugar correcto. Todos los problemas del ser humano es la desviación del corazón. Todos los problemas del ser humano que terminamos amando más a otras cosas que a Dios. Y de una manera indirecta estamos haciendo idolatría. Por eso Dios nos lleva ¿a qué? A que lo amemos, a que lo conozcamos, a que Él se pueda manifestar en nosotros, para que de esa manera nuestra vida esté cimentada realmente en el lugar correcto. Y todo sobre ese primer punto estuvimos hablando la semana pasada. También hablamos en el punto número 2 de tener una vida que ordenada. 7 meses hace que estamos hablando de orden en la congregación, que fue la palabra que Dios nos habló, y venimos trabajando y no dando rienda suelta y no aflojando, y entendemos que tenemos que seguir trabajando para que Dios ordene. Para que Dios ordene, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y es un Dios que no va a hacer nada si primero no está todo ordenado. Es decir, fíjense ustedes en Génesis 1. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo antes de crear todos los seres humanos? De crear los seres vivientes, no me salía la palabra. Los seres vivientes, antes de crear a Adán y Eva, antes de la creación, lo primero que hizo es ordenar. Dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Bueno, ahí ya eso lo estuvimos estudiando, que fue la caída de Lucifer, pero Dios lo que hizo es ordenar todo antes de empezar a ejecutar vida y a manifestar vida. Por eso a veces nosotros no manifestamos vida. ¿Por qué no manifestamos vida? ¿Por qué? Porque tenemos una vida desordenada en todas las áreas. Pero si nosotros rendimos nuestra vida y le damos lugar a Dios, Dios empieza a ordenar nuestras vidas. Dijimos también, dar al César lo que es de César, a Dios lo que es Dios. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su cajita. De esa manera nosotros nos volvemos personas que no son vulnerables ante los ataques del diablo. Dijimos que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. La pregunta es, ¿puede devorar a alguien? Sí. ¿A quién? ¿A quién le abre la puerta? A quien tiene una vida desordenada y permite en áreas ser vulnerable. Pero cuando nosotros caminamos en una integridad, cuando nosotros caminamos en un orden, cuando nosotros caminamos en una coherencia con la palabra de Dios, la coherencia, poder vivir lo que estamos aprendiendo. Esa es la clave para poder avanzar. ¿Están acá? ¿Están atentos? ¿Sí? Bien, no se me distraigan. Recuerden que tienen ahí, arriba de sus hombros, un enemigo, que es una mente que se va para todos lados. Así que vuelvan nuevamente, vuelvan. Por eso siempre decimos, vengan más adelante, concéntrense, no permitan que se distraigan, porque la semilla está. El problema ¿cuál es? Es la tierra. Y la tierra a veces tiene muchas distracciones. Punto número 3, ¿cuál es? A ver. Hacer solo lo que Dios nos autorice a hacer. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Dios, que Dios es nuestro Señor, que Dios es el que gobierna nuestra vida, ¿por qué hacemos lo que queremos? ¿Ve? Ahí hay una incoherencia. Acá no hay una coherencia entre lo que hablamos y declaramos y entre lo que vivimos. Porque yo digo, vos sos mi Señor, pero yo hago lo que quiero. Es decir, yo voy cuando quiero a la congregación, yo hago lo que quiero con mi dinero, yo hago lo que quiero con mi tiempo, con mi vida. No, el Señor es tu Salvador, pero es tu Señor.
Entonces, nuestra efectividad está en ¿qué? En pedir autorización a Dios para que Dios me respalde en su querer y todo lo que yo haga sea conforme a su plan y no conforme a mi querer cambiante por un alma turbada que no sabe lo que quiere. Ustedes saben que si nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, estamos hasta las manos. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra, pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que nos guía toda verdad y justicia, logramos tener la eficacia de vivir una vida en poder. Gracias, Jesús. Por eso, en Juan 14:30, fíjense cómo Jesús nos dejó el ejemplo, ¿no? Dice, en Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, ¿no? Dijimos que el sistema del mundo diabólico tiene un príncipe, dice, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. El problema no es lo que pase afuera, el problema no es que esté el diablo enloquecido, el problema es si puede hacerme algo o no puede hacerme nada. Ese es el problema, que dimos el ejemplo, el problema no es el viento de afuera, el problema es si me entra en la casa el viento. Si yo tengo cerradita mi casa, no pasa nada. Por eso Jesús dijo, ya viene el príncipe de este mundo. Ahora, él no tiene ningún dominio sobre mí. Ahora, diga usted, ¿por qué no tiene? A ver, diga por qué. ¿Por qué? Bueno, ahora te lo va a contestar en el próximo versículo. El mundo tiene que saber que amo al Padre. Es decir, ¿por qué? Porque amo al Padre y hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Entonces, ante esa pregunta, el príncipe del mundo viene, ahora Él no tiene ningún dominio sobre él. ¿Y por qué no tiene dominio? Y porque yo amo al Padre, porque mi corazón está seguro, está en el lugar correcto, mi corazón está en Cristo y hago exactamente lo que Él me va diciendo que haga, no lo que quiero yo, lo que se me ocurre. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que necesitamos, no sabemos qué nos conviene, pero Dios sí. ¿Saben por qué? Porque Él nos creó antes de la fundación del mundo, preparó los caminos para que nosotros andemos en ellos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que estuvimos hablando de Cristo. Ahora, interesante, y esta es la palabra que quiero hoy dejarles, que mi esposa, sin duda guiada por el Espíritu, se adelantó, porque lo que estuvimos hablando recién era justamente el resumen de la semana pasada, pero la palabra que quiero darles hoy, y va a ser cortita, quédese tranquilo, estamos ahí, nos faltan 10 minutos. La palabra que quiero darles, que todo esto tiene un sustento y tiene una aplicación práctica en un condicionante, que es Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos las ramas. Es decir, no podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la potestad. Nosotros somos el árbol. Nosotros no somos la vida. Nosotros somos las ramas que llevan el fruto. Y necesitamos que Cristo, que es la vida, nos guíe, nos enseñe. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso vamos a Juan 15, 1 al 10. Vamos a leer. Y fíjense cuál es la palabra que va a prevalecer. Le dejo eso como actividad mientras vamos leyendo. Cuando termina me dice, a ver, ¿cuál es la palabra que prevalece? Que Dios una y otra vez más nos dice. Fíjense, dice, yo soy la vid verdadera. Significa que hay falsas, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Es decir, que hay algunos que permanecen en la vida y otros son cortados. A ver, no quiero entrar en el detalle qué pasa específicamente con los que son cortados. ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde? Pero hay algo seguro.
el que es cortado, entra en una sequedad. Una rama cuando la corta, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se seca. Esos son todos sinónimos, son todos indicios de que hay algo que está funcionando mal. Entra en una sequedad interior, en un estado de soledad, apartados de todos. Por eso no se aparte. Si nosotros nos apartamos de los demás, ojo, abramos los oídos, estemos atentos. Dios no nos llamó para estar aislados de los demás. Dios nos llamó para estar juntos. ¿Juntos qué? Con la vid y junto con las otras ramas. Cristo dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Pero una rama no está a 20 metros. Las ramas están todas juntas. ¿Cierto? Ahora, dice, otro indicio es justamente que estas ramas no manifiestan vida. No hay una rama que es cortada que pueda manifestar vida. Las que manifiestan vida y dan frutos son solamente las que permanecen en la vida. Ahora seguimos, versículo 3. Ustedes, dice, ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, no podés dar fruto, cabezón, por vos mismo. A ver, con creer en Cristo, y decir, no, pero yo me quedo en mi casa y yo, sí, perfecto, pero no alcanza eso. Vos necesitas estar con las ramas. Vos necesitas pertenecer a un cuerpo, Vos necesitas, ¿por qué? Porque la misma palabra dice, permanezcan en mí. Me fui, ¿en qué versículo estaba? El 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Y el estar permaneciendo en la vid, indirectamente estás perteneciendo al cuerpo, porque estás cerca de las otras ramas. ¿Ven la importancia de entender el cuerpo de Cristo? La importancia de entender que los llaneros solitarios se terminaron. Porque si no nos terminamos revelando y viendo todo que están todos equivocados. Lo único que tenemos la verdad somos nosotros. Y no es así. A ver, tenemos hermanos que tienen diferencias. Yo me junto con un montón de pastores que hay un montón de cosas que no pienso igual. Pero yo no me voy a poner a discutir por lo que no pienso igual. Vamos dejemos de lado lo que siempre digo. Dejemos de lado las doctrinas periféricas que no nos edifican. ¿Querés comer morcilla? Hacé lo que quiera. A ver, lo importante es que Cristo, que es la salvación, nos une. Y ahí es donde nos tenemos que fortalecer. Pero si ponemos una excusa para aislarnos, es solo una excusa. Y una excusa delante de Dios es una excusa. No tiene un argumento. Por eso dice, versículo 4 de vuelta, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, y este es el versículo que leía hoy mi esposa. Versículo 6, el que no permanece en mí y es desechado, se seca. Pero no porque Dios lo deseche, porque es una decisión propia. Así, y como las ramas, dice que se recogen, se arrojan al fuego y se queman, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora sí, pidan lo que quieren y les será dado. A ver, acá entramos a otra dimensión. Fíjese, dice, permanecen. Después de esa permanencia, llegamos a un punto en que pidan lo que quieren y les será dado. ¿Pero por qué? Porque ya no pedís desde un capricho. No pedís desde un corazón egoísta. Pedís de un corazón que entendió reino, que entendió cuerpo, que entendió que nos necesitamos, que solos no podemos, que entendió el sentir del Señor y el corazón y los intereses del Señor. Por eso lo que pide es lo que está en el corazón. Y al pedir lo que está en el corazón de Dios, ahí es dado.
Por eso Santiago dice, piden, no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque piden para los deseos egoístas de un corazón turbado. Pero cuando entendemos que en la medida que nos vamos acercando al Señor y Él va prendando y transformando nuestras vidas y nosotros nos vamos perdiendo en esa inmensidad de Dios y Él va fluyendo a través de nosotros, llega un momento que yo declaro y yo no estoy declarando, es Dios que está declarando a través de mi vida. Porque ya me absorbió. Por eso podemos decir esa palabra, pedí lo que quieras. Ahora sí, todo será concedido. Versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y acá podemos hablar muchísimo, pero quiero tocar solamente una palabra. Que no sé si se dio cuenta que le dije, ¿cuál es la palabra que Dios viene hablando acá? A ver, ¿alguno se dio cuenta? ¿Cuál? No, en este versículo, recién acabamos de leer 10 versículos acabamos de leer. Hay una palabra que se repite 11 veces en estos 10 versículos. ¿Cuál es la palabra? A ver. Permanecer. La palabra, fíjense, hay otras palabras que también se repiten, pero yo quiero quedarme en esta palabra. Que de los 10 versículos, 11 se repitió. A veces conjugada, ¿no? Permanecer, pero es permanecer. ¿Cómo es la palabra? ¿Y cómo estamos por casa? ¿Estamos permaneciendo? Lógicamente, ¿qué es permanecer en Cristo? Guarda, acá no es, pero ¿qué? ¿Tengo que permanecer en la iglesia? No, olvídate. Acá no se trata es pertenecer en Cristo. Pertenecer en Cristo y lógicamente después vas a pertenecer acá porque vas a tener el corazón de Dios que Dios te va a guiar acá. Es como cuando hablamos de la generosidad. Dios no quiere nada que le des que vos no sientas, pero a medida que te vas acercando a Dios te das cuenta de que Dios da y vos empezás a dar y empezás a fluir y empezás a... Ahora fíjense que el versículo de permanecer nos muestra justamente esto, ¿no? Si permanecemos en Cristo tenemos todo. Si no pertenecemos en Cristo, si no permanecemos en Cristo, no tenemos nada. Por eso la pregunta clave es, ¿qué es permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo? Y quiero darles algunos indicios de esta palabra. Esto viene de una palabra griega que significa que es meno. Para los que estudian la concordancia Strong, es la número 3306. ¿No? Miren, ahí la tienen. ¿Y qué significa? Significa, miren lo que significa. Cuando Cristo te está hablando de permanecer en Él, te está diciendo que persistas. Te está diciendo que perseveres. Te está diciendo que retengas lo que escuchás. Te está diciendo que perdures. Te está diciendo que te quedes, que esperes, que mores. Ese es el significado de la palabra permanecer. Eso es lo que el Señor nos enseña, permanecer en Él. Que podamos persistir. Por eso dijimos, el primer versículo que comenzamos esta reunión, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes y los decididos son los aprobados. En otras versiones son los que lo arrebatan. Son las personas que pueden realmente disfrutar de esta plenitud. Hoy cantábamos justamente, estamos completos. Estamos completos porque sentimos que no nos falta nada, no porque no nos falte nada. Pues sería una mentira decir que no nos falta nada. A veces nos faltan, pero yo vivo y camino como que no me falta nada porque en Cristo soy completo y estoy completo porque Él está en mí. Esta definición nos va dejando algo claro y es que permanecer en Cristo
no es abandonar, no es huir, no es olvidar, ni es renunciar. Justamente los antónimos de la palabra. Ahora, permanecer en Cristo también es no volver atrás, justamente por esto que veníamos hablando. Y Cristo lo enseñaba muy claro ahí en Lucas 9:62, que Él dice: el que pone las manos en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. A ver, ¿cuántos hay de los que miran atrás todo el tiempo acá? A ver, levanten la mano. Aquí nadie levanta la mano. Bien ahí. Nosotros tenemos que decidir no seguir mirando atrás. No seguir queriendo avanzar cuando en realidad nuestra vida está enfocada en lo que pasó ayer, lo que pasó. Y bueno, ¿vieron esos peros? Bueno, nosotros lo escuchamos todas las semanas en los distintos problemas familiares que hablamos. ¿Y cómo viene? No, está todo perfecto, pero... Y ese pero ya te hace ir hacia el mes pasado, el año pasado. No podemos avanzar si seguimos mirando atrás. Por eso Jesús dijo: el que pone las manos en el arado, es decir, que está trabajando para el reino, pero sigue mirando atrás, y no sirve para el reino. A ver, no es efectivo. No es efectivo, ¿por qué? Porque hay otras versiones que dicen, claro, vos mirás para atrás y ¿qué pasa? El surco del arado empieza para un lado y para el otro, ¿no? Yo miro para allá y tenemos que una sola dirección, que es Cristo. Termino con el mismo versículo que comencé. Pablo decía: para mí no me es molesta repetir una y otra vez, pero es seguro para su salvación. Dice Lucas 9:62. No, Lucas 9:62 no. El último versículo es Mateo 11:12, ¿no? El que leímos, que dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y quiero orar y terminar con esta palabra. Porque no importa la situación en la que estemos, ni lo que seamos, ni lo que estemos sintiendo. Lo importante es lo que queramos ser y hacia dónde queremos ir. ¿Saben qué? Recién hablábamos de la importancia del orden. No importa que seamos desordenados. Importa que si nos acostumbramos a ese desorden y no lo queremos cambiar. Ahora, cuando nosotros queremos y le decimos a Dios: Dios, yo no puedo solo, pero quiero, ayúdame. Como le decía Pedro, ayuda a mi incredulidad. Dios interviene. Ahí donde estemos, cerremos los ojos. Gracias, papá,